Hola, buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en nuestro seminario de movilidad inteligente, desafíos humanos y tecnológicos, una visión desde la ingeniería. Tenemos un programa bastante entretenido. Tenemos dos expositores que los voy a presentar al momento de su exposición y dos expertos que nos van a comentar las exposiciones en la lógica de poder abrir un espacio de discusión. Esta actividad queda grabada y va a quedar a disposición de todos quienes quieran revisarla posteriormente. Y en ese contexto, para dar inicio, quiero darle la palabra a nuestro director de la Escuela de Ingeniería Industrial, don Daniel Miranda. Gracias, Mauro. Bienvenidas y bienvenido a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad sí, tenemos un tema bastante interesante que habla sobre movilidad inteligente, que abarca temas tecnológicos, económicos, sociales, culturales, los cuales no pueden ser, no pueden aprender si no se tiene una enseñanza guiada y sistemática. Cuando hablamos de movilidad inteligente, es el espacio de transporte sostenible que satisface necesidades básicas de transporte, como sabemos, y promueve equidad intra e intergeneracional. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es de largo plazo. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando en el tiempo y ahora se habla de una movilidad sostenible a una movilidad inteligente, concepto muy activo enfocado a la tecnología de los vehículos y que tiene su origen en las propuestas de la ONU de 1992, donde se plantearon las principales problemáticas medioambientales, en la que se refiere al tráfico, contaminación atmosférica, ruido, etc. A pesar que la movilidad inteligente tiene mucho que ver con los avances en el uso de los combustibles, energías alternativas, seguridad, autonomía, eficiencia, también abarca procesamiento de datos, es decir, sistemas de administración de tráfico vehicular. También habla sobre servicios, aplicaciones de información para pasajeros, compras de boletos en línea, por ejemplo. También sobre alternativas de movilidad, uso compartido de auto, uso de bicicleta, transporte público. Y todo aquello con Internet, que hoy día más que una ventaja es precisamente parte de nuestro quehacer, nuestra vida cotidiana. Y todo esto nos va a llevar a que estemos hablando el día de hoy sobre ciudades inteligentes, también que es un tema que poco a poco se está acuñando en nuestro acervo cultural, que dice relación con gobierno, medio ambiente, economía, modo de vida, sobre las personas, etc. Al final, la movilidad inteligente abarca muchos temas, ¿ah? No es solamente algo de la movilidad. Hablamos de temas económicos, sociales, culturales, los cuales tienen un efecto significativo en nuestra vida. Porque lo que queremos con esto precisamente es mejorar la calidad de vida de las personas que son parte de un cuerpo llamado sociedad. Así que bueno, vamos a dejar ahora con dos ponencias y dos invitados que son excepcionales para tener una excelente jornada. Estimado Mauro, por favor. Daniel, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a iniciar nuestras presentaciones con don Juan Guillermo Ursúa. Él es académico de la Escuela de Ingeniería Industrial, él es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias de la ingeniería, con una amplia experiencia en temas, yo lo voy a resumir, lo voy a hablar en chileno, asociados al desplazamiento, la logística, el modelamiento, IO, GO, que es investigación de operaciones o gestión de operaciones, y en ese contexto, Juan Guillermo, y espero no equivocarme en la presentación, ahí me corrige después, nos va a traer una presentación de unos 20 minutos en términos de cómo hacemos más sustentable la última milla mediante el uso de movilidad inteligente. Juan Guillermo, estás habilitado para presentar, puedes iniciar cuando quieras. Muchas gracias, Mauro. Bueno, primero que todo, saludarlo nuevamente a Daniel, nuestro director, a nuestros invitados, que siempre es importante para el mundo académico estar vinculado con la parte empresarial, Bartolomé y Juan Carlos, y a don Cristian ahí, que vamos a tener ahí una segunda presentación, como también a toda la audiencia, estudiantes, profesores y todos y todas. Así que bienvenidos, voy a compartir mi pantalla para efectivamente, ahí estamos, ahí estoy. Ya, efectivamente. Bueno, como bien decía Mauro, en esta lógica de la movilidad inteligente,
hace mucho tiempo ya nos venimos preguntando de cómo utilizamos este concepto que ha ido mutando, como bien decía en la presentación inicial o en la bienvenida inicial Daniel, partiendo desde una movilidad sustentable, una movilidad inteligente, una movilidad que efectivamente haga más equitativa el uso del espacio, y desde ahí que empezamos a generar modelamiento matemático con uso de tecnología para hacer más eficiente, para hacer más sustentable, para hacer más optimizado el uso del espacio en la gestión de la última milla. Y la primera reflexión que hicimos fue: ¿dónde situamos el experimento? ¿Dónde situamos nuestro laboratorio para poder hacer toda esta experiencia que nos ayude a reflejar el diagnóstico actual? Y nos posicionamos en megaciudades latinas. Dijimos cómo hoy día están el concepto de ciudad inteligente, de Smart City, y la movilidad inteligente dentro de esta ciudad inteligente, cómo está posicionada en este lado del mundo. Entendiendo que el concepto está muy desarrollado en Europa, en ciudades como por ejemplo Cataluña, Ámsterdam, tenemos que este avance tecnológico dentro de lo que es la movilidad urbana, logística, de mercadería, como también de pasajeros, ya está más desarrollado que en esta parte ya del planeta. Entonces, de ahí situamos que nuestros laboratorios tienen que ser ya las ciudades latinas, y específicamente yo voy a mostrar acá el caso, porque esto también lo estamos replicando en lo que es en Bogotá y en Buenos Aires, pero cómo fue el contexto de cómo es el diagnóstico que encontramos y qué es lo que necesita hoy en día, y la complejidad que tienen las ciudades ya latinas con el caso de Santiago de Chile, para aplicar este concepto, y cuáles son los desafíos y cuáles son las cosas que hoy día nos han ayudado a mejorar la sustentabilidad, o podrían a futuro, desde la política pública o privada, mejorar la sustentabilidad en esta gestión de la última milla. Desde ahí, que efectivamente nos preguntamos, ¿para qué queremos hacer la movilidad inteligente? O sea, ¿cuál es el desafío humano y tecnológico que hoy día nosotros desde la mirada de la ingeniería queremos plasmar en estas iniciativas innovadoras, iniciativas sustentables, iniciativas tecnológicas, que efectivamente vengan a respaldar un mejor uso del espacio de una manera mucho más equitativa, con una mirada que yo la puse y la enfoqué en la sustentabilidad? Mirando la sustentabilidad en tres conceptos importantes. ¿Cómo nosotros utilizamos la movilidad inteligente? ¿Cómo creamos ciudades inteligentes para que se vea una equidad social, ambiental y económica? ¿Cómo nosotros generamos prosperidad en las ciudades latinas para que efectivamente sean resilientes a los cambios que hoy día están sufriendo, y que tengan prosperidad en el avance del tiempo para entregar a nuevas generaciones o a generaciones actuales un mejor vivir, una mejor calidad de vida? Y desde ahí que hacemos un diagnóstico de ver cuáles son las complejidades sociales que hoy día tiene Santiago, en este caso de estudio, como cualquier otra ciudad latina, la complejidad económica principalmente enfocado en el desarrollo de las pequeñas, medianas y microempresas, cómo desde esta mirada les ayudamos a tener una sustentabilidad económica, y por sobre todo un foco ya que hoy día está muy latente, ya que es muy necesario, de cómo cuidamos el medio ambiente, principalmente con los dos fenómenos o las externalidades negativas que más genera la logística en la última milla, que es la contaminación atmosférica y la contaminación acústica. Desde ahí que efectivamente nos encontramos con estas características similares que tienen la gran mayoría de las ciudades latinas. O sea, por un lado tenemos mucha congestión vehicular. Esa congestión vehicular concentra mucho contaminación atmosférica debido al principal medio por el cual se movilizan estos vehículos, que es el combustible fósil, generando no solamente el ruido del rodamiento de los vehículos, ruido, sino que también generando gases contaminantes que, como podemos ver una fotografía de Santiago en invierno. Y otro de los elementos comunes que tienen las ciudades latinas es que están rodeadas en sus cascos históricos, sus centros históricos, porque principalmente situamos 1 kilómetro cuadrado de estas ciudades para crear y montar nuestro laboratorio, donde nos encontramos que principalmente lo que predomina en el centro de Buenos Aires, en el centro de Bogotá, en el centro de Santiago, en el centro de Lima, es que contamos con una infinidad
de locales. Locales, emprendedores, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, que efectivamente en la consulta y el diagnóstico que vamos a mostrar se ven fuertemente perjudicados en lo que son los costos logísticos, posicionados en lo que es en el costo de inventario, el costo de la instalación y el costo del transporte, en comparación con grandes empresas. Y desde ahí que generamos nuestra definición de logística urbana, para entender cómo la movilidad inteligente viene a ser una logística urbana más sustentable. Y es de ahí que la llamamos como la ciencia que estudia la totalidad de los desplazamientos realizados por los diferentes medios de transporte de forma eficiente, global y sostenible. Entendiendo que el medio de transporte no solamente mueve mercadería, sino que también mueve personas. Y en esta lógica, aquí les voy a mostrar con lo que nos encontramos, por ejemplo, en Santiago, una mirada a Santiago de Chile, nos encontramos que el parque vehicular crece cada vez más y no existe ninguna política pública más allá que la reglamentación vial que se genera en la comuna de Santiago por la entidad correspondiente, que genera un desincentivo al uso particular del vehículo. Y esto posiciona que efectivamente tenemos una velocidad promedio de 24 km/h en la parte más urbana de nuestra capital. Cuando lo comparamos con ciudades que también son congestionadas, pero ya en el continente europeo, encontramos que nos ganan por 10 puntos, por 20 puntos, incluso hay algunas que tienen 30 puntos sobre nosotros con respecto a la velocidad promedio en la que circulan los vehículos en estos cascos históricos. En relación al nivel de ruido que se genera, que lo medimos, en pleno centro de Santiago, llegamos a medir un promedio de 80 decibeles, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que en la zona urbana no se debiese sobrepasar los 55. Nos encontramos con una población, bueno, una característica en la configuración de cómo se establecieron las ciudades latinas, en esta plaza de armas, en esta concentración urbana, genera que, si bien tiene una población, por ejemplo, Santiago alrededor de los 311.000 habitantes, llega a tener una población flotante de 1.800.000 por día. Entonces, la particularidad también se genera que la concentración, como es el caso de Chile, la concentración del sector comercio, el sector económico, financiero, público, privado, está altamente concentrado, la densidad ahí en ciertos lugares que están bien acotados, que no son más allá de 2 km², donde se desarrolla el gran desarrollo laboral y económico del país. Y encontramos contaminación atmosférica, que actualmente en la zona de estudio se pueden encontrar índices anuales ya sobre los 30 microgramos por metro cúbico, que también efectivamente está por sobre lo que se recomienda en la Organización Mundial de la Salud. Y de esta mirada dijimos, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Pero con una mirada tecnológica, usando hoy día la tecnología, usando la movilidad inteligente para poder solucionar todas estas cosas, donde efectivamente ahí les cuento que este fue nuestro laboratorio, y desde ahí nos encontramos que las personas, por ejemplo, el motivo principal por el cual visitan este sector es un trámite comercial. O sea, la demanda en el espacio, en ámbitos comerciales, genera que efectivamente se dé fuertemente una logística comercial. O sea, se entregue mercadería, carga y descarga, hoy día con el posicionamiento del e-shop, del e-commerce, efectivamente no solamente tenemos que llevar mercadería a esta zona, sino que tenemos que sacar mercadería a la zona para llevarlo a lugares más lejanos. Entonces este movimiento, este indicador, este resultado del posicionamiento de la vida comercial en la zona, genera que tengamos que tener una mirada logística sustentable utilizando la movilidad inteligente. Aquí tenemos otra tendencia que efectivamente en esta mirada nos encontramos que existe mucha entrada y salida de vehículos, distintos tipos de vehículos que efectivamente llevan o van en busca de mercadería, pero solamente el 9% de las tiendas presenta un área privada para generar una zona de carga y descarga, ya sea para una bicicleta, para un vehículo tradicional, una van, una furgoneta, un camión, etc. Aquí también medimos ya la cantidad de segundos, que lo pasamos después de horas, que se genera por interrupción, producto de estos agentes, camión, van, furgoneta, taxi, etcétera, que entra en la zona, o sea, que entra hoy día como vehículo convencional, la gran mayoría de ellos, en un 98% vehículos ya con motor de combustible fósil,
que generan interrupción. O sea, se valida el hecho de que, por ejemplo, un camión rígido en todo lo que es carga y descarga, al no tener posicionamiento de zonas de carga y descarga, genera 2,13 horas de retraso en el tráfico vehicular. Entonces, con este diagnóstico nos preguntábamos y nos dijimos que reflexionemos y utilicemos la tecnología para hacer escenarios prospectivos de simulación y ver cómo hoy día la movilidad inteligente puede resolver muchos de estos problemas. Y aquí está lo último, que efectivamente la distribución de los vehículos que entran en la zona tenemos que dejar mercadería, el van de carga, ya esta van tradicional que tiene que ver con un vehículo que muchos de ustedes pueden conocer, que marca Fiat, por ejemplo, Mercedes también, que hay un 45% de las entregas que se generan por medio de ese tipo de vehículos, siempre con combustible fósil, principalmente lo que es diésel. La bicicleta tiene un pequeño posicionamiento de entregas de carga y descarga de un 1%, y el camión rígido se lleva al oro 38%, o sea, estamos hablando de que más del 70% de la distribución, más del 80% de la distribución en la última milla, se genera por vehículos de combustible fósil, principalmente diésel, ya para llevar a este casco. Y desde ahí dijimos cómo se concentran estas entregas. Y se concentra en el mediodía, o sea, tampoco hay una política, hay una mirada para gestionar desde la tecnología de la información el hecho de especificar horarios de carga, de entrega o de descarga o carga de mercancía de pasajeros para que efectivamente esto sea mucho más ya diversificado, donde tenemos que se posiciona casi el 50% a mediodía, o sea, colapsan las ciudades, ya. Esto tiene una explicación debido a que se le da prioridad en la mañana y en la tarde a la movilidad peatonal más que a la de carga, entonces ahí puede ser, pero ¿cómo distribuimos, cómo hacemos diversificado esto para que efectivamente sea menos concentrado por ciertos tipos de horarios? Y lo otro que nos llamó mucho la atención, que hoy en día el transporte convencional, como está, esto es netamente un diagnóstico, de una capacidad promedio de 9 metros cúbicos, por ejemplo, que tiene un camión rígido, el factor promedio de carga que utiliza para entrar a la zona es de un 14,2, o sea, estamos hablando que la gran mayoría de los camiones va con menos de un 15% de carga a dejar mercadería. Entonces la reflexión está, ¿dónde está la colaboración? ¿Dónde está la restricción? ¿Dónde está la tecnología? Para que efectivamente aumentemos el factor de carga, cuando muchos de los proveedores que abastecen los locatarios de la zona son proveedores comunes. Y ahí aparece el primer elemento de movilidad inteligente, de cómo generamos que el procesamiento de la información sea en tiempo real, creamos los algoritmos respectivos, para que haya un beneficio, un ganar-ganar entre el proveedor y el locatario. Es decir, cómo el proveedor optimiza su factor de carga con la información y va a dejar mercadería a no un locatario, sino que a varios locatarios los productos que ellos necesitan, que muchos de ellos son comunes. Y es de ahí que disminuiríamos considerablemente, tanto para el proveedor como para el locatario, pyme, microempresa, emprendedor, los costos de distribución, los costos de inventario, los costos de instalaciones, los costos principalmente de transporte, que muchas veces llegan al 80% ya del valor del producto. Y desde ahí dijimos, ok, la respuesta está en la movilidad inteligente. La movilidad inteligente se tiene que hacer cargo, o tenemos que crear escenarios prospectivos desde la simulación para poder implementar política pública. De hecho, ahí les voy a contar una experiencia que estuvo a punto de desarrollarse como un megaproyecto de un Santiago divergente por medio del patrocinio del Banco Interamericano con la Municipalidad de Santiago. Pero efectivamente, estos son los elementos que necesitamos reducir desde la movilidad inteligente: la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la congestión vehicular, el daño en la infraestructura vial, los elevados costos logísticos asociados a microempresas, ya pequeña empresa y mediana empresa. Y uno de estos lo enlaza con lo que está al lado. O sea, la reflexión estaba, ¿por qué es necesaria la movilidad inteligente? Por todo lo que yo ya les mostré. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la movilidad inteligente? Tener una perspectiva de sustentabilidad, de prosperidad, ya hacia el futuro, en el ámbito social, económico y ambiental. ¿Y cuáles son ya los indicadores o cuáles son los elementos fundamentales que tributan a esta sustentabilidad? Tienen que ver con, por ejemplo, lo ambiental, con lo que está mencionado acá. Contaminación atmosférica y acústica mejora el medio ambiente. La congestión vehicular socialmente genera que las personas tengan menos tiempo de desplazamiento hacia sus trabajos, hacia sus compras, y eso efectivamente va a mejorar la calidad de vida de ellos. Si nos vamos al gasto público, o sea, aquí no solamente está una mirada económica desde el gasto privado, el gasto público que hoy día genera un municipio, por ejemplo, un gobierno local, en lo que es la mantención, de las vías,
ya de la infraestructura vial efectivamente podría ser reducido en un 70%, si es que nosotros solamente desde la movilidad inteligente, con el uso de la logística colaborativa, con el uso de la tecnología, tecnologías de la información, tecnología de una información que sea en tiempo real, permitiéramos generar un compartimiento de voluntades que generara que la distribución de mercancía tuviera un pensamiento colaborativo por medio de la implementación de tecnología en tiempo real, y así optimizar el factor de carga y sacar un 80% de los vehículos que hoy día se dedica a la logística de la última milla. Y sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, de cómo le ayudamos, cómo generamos esta sustentabilidad económica de que puedan reducir costos de inventario. Y eso es lo que nosotros buscamos con la movilidad inteligente, o sea, y lo simulamos y encontramos buenos resultados, de que no necesariamente muchos de los locatarios tienen grandes bodegas. De repente, el 40% de su local en la comuna es bodega. Y la pregunta es que ellos evitan el costo del transporte. Pero nosotros podríamos compensar esa disminución del transporte también llevándola a una disminución del inventario por medio del uso de tecnología. O sea, cómo nosotros generamos que haya una distribución más frecuente, pero mejor. Más frecuente, mayor distribución, mayor llegada a los locales con menor mercadería, pero con un factor de camión de carga mayor que vaya a distribuir no a un locatario, sino que a varios de ellos. Y desde ahí nos encontramos con esto. Y esto es lo que nosotros generalmente hoy día encontramos como una oferta muy buena que trae el mercado del transporte eléctrico, por ejemplo. Que es la distinta capacidad. Hay una mayor diversificación en el volumen de carga en la oferta que hoy día tienen los vehículos eléctricos. O sea, encontramos vehículos gigantescos, vehículos de transporte internacional, como encontramos este tipo de vehículos que hoy día ya está funcionando en la última milla. Uno se ha encontrado, el verde que está acá al lado, uno a lo mejor se lo encontró en la calle y ha peleado con ese vehículo, porque tiene una velocidad que no es la que acomoda, pero tiene beneficios considerables cuando uno dice, este carrito que va atrás de este vehículo eléctrico va completo, va lleno, ¿ya? Va con un factor de carga al 100%, y no está generando emisiones de ruido, emisiones de gases contaminantes, no, y hoy día tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que nosotros tenemos que mejorar en la infraestructura? ¿Cómo creamos? Porque hoy día nos encontramos con que efectivamente se están implementando tecnologías, se están implementando vehículos que van en pro de mejorar lo que yo ya había mencionado. Pero nos encontramos con la debilidad de que no tiene la infraestructura disponible para poder circular de manera óptima. No tiene las vías, o sea, la colaboración que existe por medio de infraestructura, pero también por un pensamiento cultural, genera que muchos de ellos se encuentren con una complicación al tener que compartir con este tipo de vehículos, el pequeño me refiero, las vías. Porque son de menor velocidad promedio, ya porque hacen más paradas, porque tienen un pensamiento cultural donde se respeta mucho más lo que es la reglamentación vial, ¿ya? Y ahí nos encontramos con una debilidad, pero vamos creciendo. Lo importante y la primera conclusión que efectivamente generamos en nuestro escenario es que existe una mayor oferta en lo que es la capacidad de los vehículos eléctricos. O sea, hay distintos volúmenes. No así hoy en día en el vehículo tradicional, camión tradicional, que tiene ya una oferta de ubicación menor. Esto. Aquí también nos encontramos con debilidades, pero los pros son mayores que los contras. La principal debilidad del dron está posicionada en la reglamentación, ¿ya? De la Dirección Aeronáutica. La reglamentación que hoy día es muy incipiente, que tiene poco desarrollo, que no está actualizada en función de la necesidad que hoy día, o la demanda que hoy día genera y viene a solucionar el uso del dron. Tenemos ciudades congestionadas, tenemos delivery, hoy día utilizamos estos dos elementos desde la movilidad inteligente, pero lo que más vemos son estas motocicletas que siguen siendo con combustible ya diésel, o combustible fósil, mejor dicho, ya de gasolina. Y generan contaminación, generan muchos efectos que generan externalidades negativas que hacen daño y que no van en la prosperidad de generar sustentabilidad hacia el futuro. Entonces, ¿cómo creamos los algoritmos para que esto funcione bien? Desde la programación de un dron, para que haga entregas seguras, ya segura en el ámbito del daño que podría causar a la ciudadanía, como también del hurto, del robo, y cómo la bicicleta efectivamente le creamos infraestructura inteligente para que se pueda desplazar sin ningún problema. En una encuesta que efectivamente hicimos a
a agentes que trabajan, o que usan, mejor dicho, que usan bicicleta eléctrica o scooter eléctrico. La principal debilidad y declaración que ellos manifestaban es que hoy día son dependientes totalmente de un lugar doméstico o un lugar laboral para poder cargar su artefacto. Entonces hoy día tenemos una ciudad de Santiago que efectivamente está teniendo estos elementos ya para hacerse cargo del diagnóstico del problema que está teniendo, pero no está teniendo la infraestructura disponible para que esto sea eficiente, sea óptimo y tenga un mayor atractivo para ser usado, desde lo particular como también desde lo laboral, lo comercial. Y acá tenemos, ya yo creo que es la principal y el elemento que dejé al final, que es lo más importante que hoy día necesitamos. Hoy día los automóviles, incluso sin tener este motor eléctrico, pero hoy día están generando mucha información. O sea, acá hay mucha información que se está perdiendo. Si medimos el nivel de información que se pierde, yo creo que podríamos fácilmente escribir libros y llegar con esos libros uno encima de otro a la Luna, yo creo unas 8 veces, desde la Tierra a la Luna. ¿Por qué? Porque se está perdiendo. O sea, hay mucha información que hoy día se genera desde los vehículos que hoy día vienen con mucha tecnología, hay mucha información que está latente alrededor de los vehículos y que no es captada, por ejemplo, por un semáforo inteligente. Entonces, ¿cómo hoy día creamos? Y de ahí viene la experiencia que yo les mencionaba con el municipio de Santiago, donde había un proyecto súper lindo que finalmente no prosperó por temas políticos, pero que efectivamente buscaba crear un Santiago divergente. Y un Santiago divergente donde se hiciera cargo de esta sustentabilidad por medio del uso de la información, donde teníamos 380 cámaras disponibles para empezar a generar procesamiento de datos, que son cámaras que hoy día existen, que son cámaras que hoy día se utilizan para televigilancia, que tienen que ver más con un concepto delictual, de monitoreo, que de un uso alterno asociado a lo que es la movilidad inteligente. Pero queríamos cambiar el foco. Y empezamos a probar, empezamos a generar los algoritmos respectivos para hacer uso de esa información que obviamente mucha de ella no es estructurada, ya se asocia en un concepto de Big Data, no viene una planilla Excel armada, lo que estamos acostumbrados, pero cómo empezábamos a procesarla para que efectivamente desde acá se pudiera generar el tiempo respectivo de los semáforos. Incluso hasta con esta pulsera inteligente que generaba una movilidad especial, un trato especial al adulto mayor, de que bastaba con que posicionara su pulsera en el semáforo para entregarle un tiempo extra para poder cruzar las calles, donde hoy día nos encontramos que efectivamente hay semáforos que duran 10 segundos, 15 segundos, y no es el tiempo adecuado cuando un adulto mayor, cuando un niño, cuando un padre, una madre con su hijo, en coche o con una familia completa quiere cruzar la calle. Entonces, aquí teníamos muchas cosas donde efectivamente Santiago tiene hoy día la infraestructura disponible, tiene las cámaras, tiene sensores, tiene televigilancia, tiene monitoreo en control real con el uso de cámaras de carabineros, de la municipalidad, de privado, y eso hoy día se está perdiendo. Eso hoy día no está siendo utilizado por ninguna fuente, todo es correctivo, se utiliza en términos delictuales que a lo mejor ustedes lo han visto. Cuando ocurre algún delito, se empieza a monitorear por parte de las policías respectivas, ya la investigación de dónde están las cámaras y vamos recién a mirarlas. Y en las simulaciones, en los escenarios de simulación que nosotros creamos, logramos reducir 80 toneladas de CO2 por kilómetro al año, en lo que es contaminación atmosférica, logramos reducir 1,44 de decibeles promedio de contaminación acústica, generamos 1.103 horas menos de interrupciones al año de congestión vehicular, y logramos que casi 1.250 millones de toneladas menos de kilogramos que circula al año, y eso va directamente en relación con el gasto en infraestructura vial. Entonces los desafíos es generar colaboración desde la información, reducir las emisiones desde los vehículos inteligentes, ya usar la tecnología para tener este enfoque sustentable. Y en honor al tiempo, ya efectivamente sí, ahí están los escenarios de simulación que también los puedo mostrar. Aquí está el hecho de lo que logramos como publicación en la revista ya suiza de sustentabilidad, como caso de estudio de Santiago, para posicionar un modelo logístico en la última milla con uso de movilidad inteligente, con uso de la información, de tecnologías de automatización, tecnologías de información, vehículos eléctricos principalmente, para poder reducir todo lo que ya habíamos mencionado. Y hoy día queremos trabajar en lo que es la movilidad inteligente pero en situaciones de catástrofe, porque nos hemos encontrado que efectivamente
Hoy día los procesos de evacuación, por ejemplo, cuando se genera una alerta de tsunami, ustedes lo vieron quizá en tiempos anteriores, lo que sonó su celular, también es deficiente y tenemos que saber mejorarlo. Eso es, así que agradecido del tiempo. Don Mauro, le doy la palabra. Muchas gracias, Juan Guillermo. Vamos a pasar a la presentación de Cristian Divín, quien es ingeniero civil industrial, magíster en ciencia de la ingeniería, y si es buen alumno, entiendo que a final de año, doctor en ingeniería, está ahí en la última milla de su doctorado, quien nos trae la temática de ciudad inteligente. Cristian, puedes compartir y partir cuando desees, y vamos a dejar, una vez hecha la presentación de Cristian, a nuestros expertos poder comentar ambas presentaciones. Muchas gracias. Espero ser buen alumno. Muchas gracias. Perdón, ¿se ve correctamente? Sí, ya, muchas gracias. Bueno, podríamos haber partido al revés con la presentación, porque aquí les voy a hablar un poco más de cómo es fundante la movilidad inteligente, pero para obtener una movilidad inteligente tenemos que tener una ciudad en camino a ser una ciudad inteligente. ¿Cambió de lámina? Muchas gracias. ¿Cuáles son las megas tendencias actualmente en tecnología que se está conversando en el mundo hace mucho rato? Ustedes deben tener en consideración que cada 6 meses hay un salto importante respecto de la tecnología. Entonces, hoy día las mega tendencias que se están conversando son la movilidad, las redes sociales, que están hace mucho tiempo, la nube, que también está hace mucho tiempo, la Internet de las cosas, la sensorización es algo tremendamente importante, que es el tema conversado recientemente en la presentación anterior. Una de las cosas importantes de la sensorización es que hoy día nosotros tenemos un desarrollo tremendo, profundo, pero tenemos un cuestionamiento importante respecto de quién es el dueño de los datos, la gobernanza, quién administra, por qué, y una serie de otras cosas que finalmente decaen en tener en un gran repositorio de datos llamado Big Data. Y a partir de reglas y de algoritmos y de heurísticas, nosotros podemos tener inteligencia artificial para poder ir desarrollando y conociendo desde el dato a obtener información. Eso son las megatendencias hoy día que existen en el mundo, que ya la mayoría de estas están casi obsoletas. Esta lámina se la tomé prestada al profesor Mauro Grossi, de otra presentación que hicimos, porque es tremendamente importante. Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de información, cuando hablamos qué está pasando en el mundo, hoy día cada 60 segundos tenemos 98.000 tweets, 695.000 actualizaciones en Facebook, para los más antiguos que ocupamos todavía Facebook. Tenemos 11 millones de mensajes instantáneos, 698.000 búsquedas en Google, 168 millones de email enviados en 60 segundos, en un minuto. Y tenemos 1,82 terabytes de data creada. ¿Dónde guardamos información? ¿Quién la administra? ¿Quién es capaz de poder visualizar toda esa información? Son temas tremendamente importantes, porque hoy día nos estamos encontrando con el desarrollo de una ciudad, con el desarrollo de la movilidad, pero hay cosas importantes que vamos a conversar en esta presentación. Finalmente, ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? Que es bastante alarmante. Dentro del 90 y 99% de probabilidad dentro de la probabilidad de pérdidas de trabajo el próximo año, tenemos al cajero y al vendedor que va a ser desplazado de su lugar de trabajo. El taxista y el piloto comercial, los actores, los bomberos, el editor de prensa. Pero cuando hablamos de profesores y de personal de entrenamiento y de academia, son muy pocos los que van a ser reemplazados, porque el conocimiento de todas maneras va a estar en desarrollo en el mundo. Vamos un poco a hablar sobre temas más áridos, una presentación un poco más fome, pero es necesario entender qué son los sistemas geosociales. Es algo moderno que está construido por personas, bienes producidos y acumulados por el hombre y la naturaleza, y ahí es donde nosotros nos enfrentamos a cómo desarrollamos, independiente de la revolución que se ha tenido en los últimos años, producto de la pandemia, de cómo en Chile implementamos la última milla, que en otros países no tuvimos estas restricciones de movilidad tan fuertes, pero se desarrollaron muchas actividades que finalmente hoy día necesitamos entender. Entonces, sobrevivir y desarrollar
perfeccionan sistemas productivos que se ocupen de la generación y la mantención de intercambio de bienes tangibles e intangibles que se necesitan dentro de los sistemas geosociales, la movilidad inteligente y la ciudad inteligente particularmente. Pero veamos un poco la realidad. Con el consumo actual, toda la humanidad va a necesitar casi 2 tierras para poder abastecer, tierras donde nosotros vivimos, todos los 8.000 millones de habitantes, vamos a necesitar 2 tierras para poder vivir en los próximos años, según Global Footprint Network del año 2018, debido al consumo indiscriminado que estamos teniendo. ¿Qué pasa en las ciudades? En el año 2014 el 46% era rural y el 54% era urbano, y esta es una conversación que se tiene cada vez que hablamos de movilidad, cada vez que hablamos de ciudad inteligente, el susto que tenemos que el área rural desaparezca y tengamos altas congestiones de seres humanos en zonas urbanas. Actualmente las ciudades generan el 70% de las emisiones de gasto invernadero, consumen el 80% de la energía generada y generan el 80% del PIB mundial. Entonces es algo obvio que el área rural va a tender a desaparecer prácticamente, pero la necesitamos de todas maneras. Como conversó recientemente en la presentación, la calidad del aire, aunque estamos nosotros entrando en primavera y no se ha notado este año mucho, porque tampoco ha tenido mucha prensa, pero la calidad del aire, en mayo y agosto del 2018 en Santiago, 7 preemergencias ambientales y 33 alertas ambientales. Entonces, la contaminación no solamente genera problemas en la salud, sino que también genera problemas en la productividad, en la matriz productiva del país. ¿Para qué conversar la segregación social y la desigualdad que genera el desarrollo de las grandes urbes en particular? Pero cuando nosotros vemos que tenemos un transporte público deficiente, producto de que normalmente cuando se planifican las ciudades ya están construidas. Las ciudades, cuando uno quiere hacer ciudades inteligentes, tendría que partir de cero. Existen países que han tenido esta visión, son revolucionarios en la industria 4.0, que han sido capaces de crear ciudades desde cero, en donde la primera piedra se construye con un esquema en el cual existen redes de comunicaciones plantados en su radial. Pero el resto de las ciudades del mundo tienen que transformarse en ciudades inteligentes con las ciudades y los habitantes ya creados. Entonces, el mundo en general tiene este problema del transporte público deficiente, en donde, no sé si ustedes han visto imágenes en Japón, existen los guardias que van empujando a la gente para que pueda entrar. Entonces, son las preocupaciones que tiene el mundo y la movilidad. Los automovilistas perdieron casi 10 días en el año 2021 por la alta congestión en Santiago, en el año 2019 por la alta congestión en Santiago, cifra del 2021. Entonces nos enfrentamos que tenemos este problema de que la contaminación tampoco, no solamente es ambiental, sino que es acústica, sino que es de traslado, el mal ambiente que se genera producto de el ir discutiendo con el vehículo y con el vecino que va puesto al lado de uno. Aquí hablamos de la generación y acumulación de basura. Entonces, todas estas temáticas y estas problemáticas son de necesidad de estudio profundo de los nuevos ingenieros, no solamente de otras universidades, particularmente de la Universidad del Paraíso. Pero la generación de basura en el año 2017 generó 1,1 kilos de basura al día y solo el 10% se recicla. Greenpeace hace los comentarios respecto de esto. Entonces, entendamos que tenemos problemas de movilidad, tenemos contaminación, y no solamente tenemos contaminación ambiental, tenemos contaminación en donde los vectores contaminantes que tenemos en la basura son críticos para el desarrollo de una ciudad. Hablemos sobre el concepto de ciudad inteligente un poco, solamente un poco, que es necesario que entendamos cómo y dónde se circunscribe la movilidad inteligente. Entendamos que la movilidad inteligente es parte de la ciudad inteligente, pero no va a tener un desarrollo sustentable en la medida que la ciudad no se transforme en algo inteligente. Hay variedad de literatura, entonces existen sinónimos como digitales, virtuales, conocimiento, información, cómo pescamos el dato y sacamos información, es algo que se está conversando hace muchos años en ciudad inteligente. Como bien dijo Mauro, mi tesis está enfocada en estos temas, y en los últimos 4 años se han visto una cantidad de papers que no se han visto en ninguna otra temática dentro del desarrollo del mundo en particular, académico. Entonces, es un concepto usado en los 90, imagínense, la mayoría de los estudiantes no habían nacido prácticamente, siendo que el año 94 la investigación aumenta exponencialmente, pero hoy día en el 2022 es algo realmente impresionante. Una definición formal de la Asociación Española de Normalización y Certificación, que digamos que una de las ciudades inteligentes más reconocidas es la ciudad de Barcelona.
Entonces entendamos que una ciudad inteligente es una ciudad justa, equitativa, centrada en el ciudadano, que mejora continuamente su sostenibilidad y resiliencia, aprovechando el conocimiento y los recursos disponibles. Entonces entendamos que la administración correcta de los recursos disponibles en una ciudad también es parte de estudio y también es parte del desarrollo de los estudiantes de ingeniería. Especialmente en tecnologías de la información, temáticas que estamos enseñando actualmente en las universidades, para mejorar la calidad de vida, la eficiencia, los servicios humanos, la innovación, la competitividad, sin comprometer las necesidades futuras en aspectos económicos, de gobernanza, social y medioambiental. Es una definición que existe hace bastantes años, que yo siempre la destaco porque encuentro que es la más cercana a lo que es una ciudad inteligente. Pero veamos cuáles son las dimensiones de una ciudad inteligente. Tiene una gobernanza inteligente, que ahí es donde falla la mayor cantidad de implementación que se tiene de movilidad o de ciudad inteligente. La transparencia y la participación ciudadana normalmente no existe. En España particularmente existen aplicaciones que están dispuestas en los teléfonos de los ciudadanos que son capaces de transmitirle a la administración de la ciudad cuáles son sus preocupaciones y cuáles particularmente han sido los problemas que se han enfrentado en el desarrollo diario de su quehacer. Cuando hablamos de movilidad inteligente, hablamos de un transporte público inteligente. El concepto finalmente es que usted salga de su casa y pueda trasladarse y volver y no contamine. Entonces tenemos que tener un transporte eficiente. Se habla mucho de segregación de calles, se habla mucho de horarios, se habla mucho de muchas cosas que se están tratando de coordinar, pero lo que tenemos que crear finalmente, cuando hablamos de un transporte público eficiente, no son carreteras que se terminan construyendo mañana, que están pensadas hace 10 años en particular, sino que tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Para qué hablar de la seguridad del transporte? Y no solamente la seguridad de la delincuencia, sino que una de las temáticas importantes que tiene hoy día la OMS, dentro de esa agenda sobre movilidad, en particular, es disminuir en un 50% la mortalidad producto de accidentes vehiculares. Es muy importante. Cómo nosotros alertamos rápidamente de un accidente, cómo nosotros disponemos las ciudades para que el transporte de emergencia pueda llegar a tiempo. Es muy, muy importante. La economía inteligente, su empleo, la innovación, la productividad, va a tener un cambio significativo el mundo, que ya empezó hace 2 años atrás con la pandemia, producto de que estábamos en casa y fuimos capaces de tener reuniones como la que tenemos hoy día, producto de que la base tecnológica existe. Pero si los que no somos tan jóvenes, hace 10 años atrás hubiéramos tenido esta pandemia, es factible que a lo mejor no estaríamos, porque habríamos tenido que ir a la oficina y habríamos tenido que movernos en el día a día y podríamos no haber sobrevivido, ¿eh? Cuando hablamos de un entorno inteligente, las aguas, el control, verificar las pérdidas, la energía, sus residuos, tremendamente importante, la infraestructura, cómo nosotros creamos infraestructura que nos permitan modelar una ciudad y poder tener las variables contenidas, la calidad del aire, la planificación urbana, que van de la mano producto de estas circunstancias. Pero cuando hablamos de la ciudad, de la sociedad inteligente, un cambio cultural es muy importante. Y la base de ese cambio cultural es la educación. Cómo nosotros hoy día incorporamos dentro de la educación formal de todos los estratos sociales y de todos los rangos etarios, la innovación tecnológica. Yo tengo una madre, mi madre, tiene 83 años y es asidua usuaria de redes sociales y yo no podía creer que mi mamá a esta edad era capaz de escribirme un chat. Pero sí, esa flexibilidad hace que finalmente nosotros tengamos un cambio cultural y avancemos. Las telecomunicaciones hoy día han sido tremendamente importantes en el desarrollo de nuestra pandemia, en Chile en particular, y nos dio la posibilidad de poder seguir trabajando remotamente. Finalmente, el bienestar inteligente, la salud. ¿Cómo monitoreamos remotamente la salud de nuestros adultos mayores o de nuestros enfermos crónicos? ¿Cómo verificamos que los ingresos sean acordes finalmente a las necesidades que tiene la sociedad? ¿Cómo vemos que la vivienda, que son hoy día capaces de sensorizar una vivienda sin ningún inconveniente? Hace 5 o 10 años atrás, sensorizar una vivienda domótica era solamente para algunos tipos de propiedades con un nivel de ingreso bastante caras en definitiva. Pero hoy día la sensorización nos permite poder monitorear una casa y apagar la luz, saber si hay pérdidas de agua y una serie de otras medidas que podemos ver
para minimizar no solamente el consumo, sino que usar racionalmente el consumo dentro de una vivienda. La seguridad, ¿para qué decir? Obviamente. Y la respuesta ante emergencias, que es algo que se está modelando hace un par de años, con tal de poder tener una disminución significativa de las muertes, no solamente en transporte. ¿Cuáles son los atributos que debe tener una ciudad inteligente? Debe tener una economía inteligente. La capacidad de la ciudad de desarrollarse en términos de empleo y crecimiento económico y financiero. Bueno, un poco teórico, pero es necesario por esto. ¿Cuáles son otro tipo de atributos dentro de la movilidad inteligente? Agrupa los atributos de la ciudad relacionados con el transporte y la logística. Y aquí es tremendamente importante. Hoy día se han creado centros de distribución y se han creado aplicaciones de última milla urgentes, corriendo, y han dado solución a la temática de la complejidad. Hoy día usted no se dio cuenta, pero le traspasaron el costo del transporte de los productos directamente al usuario. Usted no se da cuenta, pero hoy día va al supermercado y tiene que comprar la bolsa. Antes se la regalaban. Entonces, cuando hablamos de transporte y logística, aquí no existen muchos papers en los últimos 20 años que se estén dando un salto importante con respecto a este tema. Hoy día hay una oportunidad aquí. Cuando vemos el entorno inteligente, son los atributos con el medio natural, las estructuras físicas de energía, el agua, el urbanismo y cómo la capacidad de ser sostenible. No es una palabra el ser sostenible, es importante que usted entienda que debe dejar a sus nietos una ciudad mejor, como diría Baden Powell. La sociedad inteligente, atributos relacionados con el capital humano. Y aquí es tremendamente importante el desarrollo de la ciudad inteligente, está en función no solamente de un cambio cultural, sino que el capital humano de la sociedad y del habitante. La educación, la inclusión social y la colaboración ciudadana. Hemos visto tibios esfuerzos de poder tener inclusión urbana para poder tener movilidad de personas con movilidad reducida. Si no sale en la tele, prácticamente no se hace. Dentro del bienestar inteligente está mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sus estilos de vida en aspectos físicos, materiales, salud, seguridad, vivienda, ingresos, en aspectos sociales, cultural, familia. Aquí lo importante en la vida de los ciudadanos es que el ciudadano sea capaz de dar feedback a la gobernanza de cuáles son sus necesidades en línea. Y aquí tenemos el problema, el talón de Aquiles como todo, porque ustedes entenderán que no es un tema político, pero sienten pedirle a una gobernanza, pedirle a una administración pública que piense en 20 años, eso es lo que necesitamos hoy día como desafío para nuestros administradores. Es tremendamente importante planificar, ver capacidades, ejecutar políticas que sean de largo aliento, no de un periodo político. ¿Cuál es la meta-arquitectura? Según nuestros estudios del año 2017, tenemos un software que hoy día está tremendamente desarrollado. Hoy día es tremendamente importante entender que el costo de almacenamiento, las telecomunicaciones son del día a día. Si hoy día usted en un clic no es capaz de hacer algo, usted prácticamente encuentra que lo que está desarrollado está mal, y eso está en función de que tenemos una arquitectura sobre las movilidades inteligentes, sobre la ciudad inteligente en particular, que se han ido desarrollando entendiendo estas necesidades. Esta lámina es un poco más profunda, pero cuando hablamos de los servicios smart, es algo que debe verificarse para poder desarrollar y poder tener aplicaciones de movilidad interesantes. Terminando ya, las potenciales áreas de desarrollo, está la economía colaborativa, el transporte de pasajeros, la inclusividad de tercera edad, los servicios de residuos, tremendamente importantes los servicios de residuos. Vamos a terminar viviendo en ciudades en las cuales vamos a tener que compartir la basura, el cambio climático que eso genera, la participación ciudadana es tremendamente importante, pero la participación ciudadana real, que nos permita a nosotros conocer debilidades y necesidades para poder ir mejorando. Una ciudadanía competente, porque para criticar existe mucha gente, pero propositiva, que sea capaz de decirnos cómo mejorar. Evidentemente el tema de la emergencia y la seguridad son temas críticos que hoy día la ciudad inteligente debe estar en línea. Como decía nuestro amigo Orwell en el año 84, el futuro era muy, muy pesimista. La sociedad donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social, hoy día el ciudadano es atomizado el que lleva esto en línea. Pero hablemos de algo un poco más positivo como última lámina, después de haber conversado sobre este tema. ¿Cuál es el futuro? El futuro es un futuro optimista.
el desarrollo de aplicaciones de última milla revolucionó completamente la cadena de distribución, el de entrega en los últimos 2 años. Entonces, aquí las oportunidades para los alumnos de ingeniería. ¿Cuáles son sus desafíos para mañana? Hay que entender quién es el dueño de los datos, cómo se administra la gobernanza, cómo podemos hacer gestión sobre eso, pero el industrial hoy día debe estar, como siempre, en la gestión y en la optimización. Pero hoy día puede estar en la gestión y optimización de los recursos de una ciudad, sobre el transporte de la ciudad y los edificios, particularmente hoy día, producto de la profundidad en la sensorización, se pueden monitorear a distancia y se puede finalmente poder tener una mejor gestión y optimización de ellos. ¿Ah? Esa es mi visión de futuro, que es muy optimista. Les dejo en adelante poder tratar de buscar cómo nuestros alumnos de ingeniería pueden participar de este futuro optimista para un país más ecológico, conectado y no contaminante. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Una sola aclaración, la lámina que Cristian Divín dijo que me la había robado a mí. Ladrón que roba, ladrón que La tomé prestada, dije. Yo se la robé a don Marcos Zúñiga de Oracle, para dejar ahí el registro nomás. Tomé prestada. Nada más. Oye, quiero darle el pase a Juan Carlos Barros. Él es ingeniero civil. Adicionalmente es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data del Instituto de Ingenieros de Chile, junto con Bartolomé Rodillo, ingeniero civil industrial, expresidente de la especialidad industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, exdirector ACTI, si no me equivoco, de la Mesa Robótica, una vasta experiencia en transformación digital, académico y representante, entiendo, también en la Mesa Público-Privada de Automatización y Robótica de la Biblioteca del Congreso Nacional, si no me equivoco, Bartolomé. Aquí empiecen a comentar como ustedes quieran, Bartolomé, Juan Carlos, la conversación es de ustedes, y en el chat los asistentes, si quieren ir colocando preguntas, yo los voy interrumpiendo también con las preguntas, pero me gustaría conocer la visión de ustedes. Aquí ustedes se ordenan, como ustedes quieran, Bartolomé, Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos. Gracias, yo voy a decir lo mismo, te iba a invitar a opinar a ti. Bueno, en primer lugar, Mauro, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un espacio interesante de conversación. No es fácil sintetizar en pocos minutos lo que han presentado Juan Guillermo y Cristian. Pero yo quiero partir con haciendo una suerte de disclaimer. Yo soy presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data del Instituto de Ingenieros, pero lo que voy a plantear es mi opinión respecto a lo que se ha planteado, no la opinión del instituto. El instituto normalmente emite sus opiniones a través del directorio, entonces estos son opiniones personales. Dicho eso, les quiero plantear que acá se han planteado dos situaciones que están muy relacionadas entre sí. Y estoy de acuerdo con lo que planteó Cristian, en el sentido en que quizás primero hay que entender el concepto de lo que son ciudades inteligentes y después empezar a ver lo que planteó Juan Guillermo, de cómo se ve todo este tema de la logística de última milla en una ciudad inteligente. Ahora, hay varios problemas que se plantearon en ambas presentaciones, y muchos de estos problemas han sido abordados en distintas comisiones de trabajo que hemos tenido en el instituto. Yo los invito a que Mauro les puede dar las indicaciones de dónde pueden acceder a los informes, pero además del trabajo que hemos hecho en la Comisión de Inteligencia Artificial, que todavía no publicamos un informe, hay una comisión de prospectiva de la ingeniería que tiene que ver con todo lo que es el proceso de transformación digital y la industria 4.0, que la ha liderado Jorge Jutronik, y que el informe debiera salir antes de fin de año. Es un documento que precisamente se abordan todas estas temáticas que tiene que ver con los cambios que se van a producir y que se están produciendo en la sociedad, producto de todo lo que es la transformación digital. Además de eso, aquí se planteó mucho lo que es el tema del reciclaje, de la contaminación. Hay otras dos comisiones de trabajo que han operado en el instituto. Una es una comisión de electromovilidad en la que se planteó precisamente
la electromovilidad como una estrategia para poder minimizar los problemas de emisiones. Es un documento que publicó ya el instituto, está a disposición de todos ustedes, y existe un documento de una Comisión de Economía Circular que también acaba de ser publicado y que tiene que ver con cómo podemos aprovechar todo lo que estamos generando como residuos, como insumos para otras industrias. Entonces hay una serie de temas que se han planteado aquí que en el trabajo del instituto han sido abordados y hay propuestas concretas de solución. Ahora, dicho eso, yo al igual que Cristian, tengo una visión positiva, quiero tener una visión positiva porque la verdad es que si uno no la tiene, no es posible levantarse cada día. Yo creo que acá hay muchos problemas que se han presentado y lo que tenemos que tener claro es que tenemos tecnología disponible para poder resolver estos problemas. Eso como primer punto. O sea, está la tecnología disponible. Como segundo punto, los ingenieros estamos llamados a resolver estos problemas y a ser actores en el cambio que viene. Acá no podemos endosarle los problemas a otros, decir esto es un tema que tiene que resolver el Estado o esto es algo que tienen que resolver otros entes. Nosotros como ingenieros tenemos la capacidad y tenemos las herramientas y tenemos el compromiso de resolver los problemas que se plantean. Ahora, dicho eso, aquí hay dos temas que son muy importantes y que tienen que ver con cuál es el rol que debieran jugar los ingenieros en este proceso. Son temas que hemos conversado en la Comisión de Inteligencia Artificial. Tenemos la tecnología la podemos traer, la podemos desarrollar. ¿Vamos a ser usuarios de la tecnología o vamos a desarrollar tecnología? Y esa es una conversación que no es menor, porque la verdad es que como planteaba Juan Guillermo, hay muchas ciudades que tienen este mismo problema, pero Santiago es una ciudad muy particular, es una ciudad que tiene una gran cantidad de habitantes, y lo que tenemos en Chile son 3 o 4 ciudades con cantidades importantes de habitantes, cosa que es diferente a lo que se da en la tónica de otros países. Ahora, las soluciones que se han desarrollado en otros países para sus ciudades no son aplicables la mayor parte de las veces para nuestra ciudad. Entonces tenemos ahí un rol que tiene que ver con definir cuáles son las soluciones y definir cuáles son las tecnologías y desarrollar las tecnologías que necesitamos. Por otra parte, está el rol de las universidades y los centros de formación técnica en términos de formar a los ingenieros para este nuevo mundo. Cuando uno ve qué significa modificar una malla curricular en una universidad, son procesos bastante largos y un ingeniero entre que entra y ya está operativo son del orden de 10 años. Entonces tenemos que estar pensando ya en los ingenieros que vamos a necesitar en 10 años más. Pero en 10 años más ya la tecnología va a haber cambiado. Entonces, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo vamos formando a los ingenieros en estas nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos reconvirtiendo ingenieros que ya están operando a estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, un caso concreto, un ingeniero civil estructural calcula, hace diseño en acero, diseño en hormigón, diseño en madera, está considerando utilizar materiales reciclados, está preparado para utilizar nuevos materiales. Entonces hay un proceso de actualización de conocimiento y un proceso de formación continua. Otro tema que también me interesa plantear y es lo que hemos visto en muchas de las comisiones de trabajo en que me ha tocado participar, y es el rol de los jóvenes en este proceso mediante los emprendimientos. Hemos visto casos muy interesantes de jóvenes que han partido con emprendimientos que apuntan a resolver precisamente estos problemas, que son ingenieros chilenos que con pocos recursos logran resolver problemas. Me recuerdo de una empresa que se llama Ribbon Electric, que está ubicada en Rancagua,
que desarrolló unos sistemas de buses eléctricos en que tomaban los buses que daban de baja al Transantiago, esos buses los reciclaba eh, y cambiaba los motores de combustión interna por motores eléctricos y están operando en este minuto para el sistema de transporte de pasajeros desde Rancagua a la mina de Teniente. Y es un grupo cuando los conocí yo, eran 2 emprendedores que partieron con esta idea. Entonces, estos son problemas nuestros, que son problemas muy particulares, y los ingenieros tenemos la capacidad de resolver estos problemas. Ahora, hay una serie de preocupaciones que vienen, que también las hemos planteado, que las comentó Cristian. Lo primero, el tema de la propiedad de los datos. Cada vez que nosotros circulamos, estamos generando datos y esos datos no sabemos a dónde van a parar, cuál es el uso que se le va a dar a los datos. Y lo segundo es, ¿qué pasa con los que no se pueden subir a este cambio de la tecnología? Cristian planteaba el caso de su mamá, yo creo que es notable, pero es un caso excepcional. O sea, la verdad es que una persona de más de 80 años le cuesta mucho sumarse a esta tecnología. Ahora, cuando uno va al supermercado, uno encuentra que es súper agradable eso de demorarse menos en las colas, de que ya uno pasa por máquina, van a ver después escáner automático. ¿Qué pasa con toda esa gente que queda en el proceso? ¿Qué va a pasar cuando tengamos ya vehículos autónomos, ya no vehículos, no sistemas de transporte inteligente, sino que vehículos inteligentes? Y esta cantidad importante de personas que vive de lo que es el transporte, se van a quedar sin trabajo. Entonces, también ahí hay un rol importante que tenemos que jugar los ingenieros. Bueno, quiero quedar hasta ahí nomás. Si hay alguna otra oportunidad, después podemos conversar otras cosas. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Juan Carlos. Bartolomé. Sí, bueno, gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Guillermo y Cristian, excelente presentación. Creo que entre ambos hicieron un excelente resumen completo con todo lo que implica esto de la movilidad inteligente y ciudades inteligentes, que son parte de los desafíos. Y ahí me quiero colgar de las palabras de Mauro, de los desafíos de la ingeniería, y probablemente los estudiantes que van a ver este video posteriormente, sepan que un ingeniero civil industrial, y ahí mi disclaimer: yo ya no estoy participando en ACTI, así que ya no formo parte de la mesa de robótica del Congreso. Sí tengo mucho cariño por todas las actividades que desarrollamos desde ahí. Muchas temáticas de las que se han comentado las hemos discutido también en esa mesa. Y como principal desafío, y ahí la invitación para los estudiantes de ingeniería es, bueno, ¿cómo trabajamos la eficiencia en estos procesos de transformación de materias primas, recursos, energía para generar productos y servicios con alta consideración del medio ambiente, que es lo que nos mueve a nosotros los ingenieros civiles industriales? Bueno, claramente los temas aquí planteados son una piedra angular. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. O sea, necesitamos seguir creciendo. El Estado sin recaudación por los ingresos no va a ser capaz de generar beneficios sociales. O sea, tenemos que ser capaces, como sociedad, somos capaces de crecer con los conceptos de, como se dijo ahí, sin segregación, con igualdad, cómo enfrentamos esos desafíos. Me quedo también con el concepto de la tecnología como un habilitador. Hoy día todos tenemos esta cosita acá y hay aparato. Bueno, eso el que no ha visto Internet de las cosas, bueno, sepa que su celular está lleno de dispositivos, está conectado a Internet, está capturando información, y eso ya, o sea, usted anda con el IoT metido en el bolsillo. O sea, ya llegó. Ahora tenemos que ser capaces de generar y aprovechar ese valor. Ahí me quedo con los temas de infraestructura y enganchando también con políticas públicas para todo lo que es transporte inteligente, todo lo que son las redes 5G que ya están digamos, incipiente implementación. Creo que la última estadística que vi del INE hablaba de
digamos, de la Subtel, tenemos un 4 o 5% del tráfico hoy día ya se está generando con esas redes. Tenemos todos los conceptos que tienen que ver con, bueno, cómo que manejamos este activo de la información, y ahí tenemos que tener temas de regulación seria por parte de las políticas, digamos, de nuestros gobiernos, de los partidos políticos tendientes al resguardo de esa información, pero que esté para disposición del uso de la ciudadanía. Porque no nos vamos a colocar más papistas que el Papa, se puede hacer mucho mal uso de la información, pero esa información también, como se puede hacer mal uso, pues se puede generar mucho beneficio, y ahí están los desafíos. Y los ingenieros del futuro, ingenieros e ingenieras, hay mucho que decir. Bueno, ya comentamos política de la seguridad de la información, todo lo que sean las inversiones, tenemos que salir a invertir, es de alta complejidad, porque los cascos históricos de las ciudades no es llegar a intervenirlos, hay que cuidar el patrimonio cultural, pero por otro lado tenemos que encontrar soluciones eficientes para mejorar el acceso a esta última milla, utilizando esta movilidad inteligente que nos permita también reducir las emisiones, porque tenemos que cuidar el planeta. Bueno, nada que decir, pues estos son mis comentarios generales muy atingentes a los desafíos que van a tener los profesionales, y me quedo también con la transformación del empleo. Y ahí, Juan Carlos, yo soy más optimista que tú. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en transformar el empleo. Tenemos mucho empleo precario en Chile. Si uno piensa de las estadísticas del INE, está en 450.000 pesos el ingreso mediano. Bueno, ¿qué hace esa gente? Bueno, ya no queremos que sigan haciendo aseo, no queremos que sigan haciendo actividades que contribuyan a agregar poco valor. Transformemos esas plazas de trabajo en posiciones que agreguen mayor valor para este desarrollo sustentable. Yo creo que por ahí va. Si uno piensa lo que pasó digamos, con el ingreso del automóvil, toda la gente que trabajaba con los caballos y en las ciudades pensó que se iba a quedar sin empleo, pero claramente se transformaron. Son procesos dolorosos, pero yo creo que como sociedad, que también es el gran desafío de lo que estamos hablando, tenemos que generar las posibilidades para que la gente pueda ir mejorando continuamente en su bienestar y desarrollo. Gracias. Gracias, Bartolomé. Nosotros habíamos dicho hasta las 10:15, nos quedan un par de minutos, así que quiero hacer la siguiente ronda. 1 minuto para Cristian, 1 minuto para Juan Guillermo, y de ahí vamos a hacer un pequeño cierre, como dicen los políticos, de réplica, en caso que haya réplica o conversación. Comentar particularmente que sí, efectivamente, los desafíos que tienen mi presentación, lo que quiere poner sobre la mesa es cuáles son los desafíos que pueden tener nuestros estudiantes hoy día. Lo importante que la complejidad es grande, entonces el desafío es grande. Ahora, yo comparto que cambiar un plan de estudio es algo que es complejo, comparto las opiniones de ambos, pero es algo que tenemos que empezar a planificar en el futuro de nuestros hijos. Yo tengo un hijo tan tecnológico o más que yo, que está estudiando ingeniería también, y ellos están pensando de otra forma. Tienen otra forma de ver la vida, tienen otra forma de ver el desarrollo de la ingeniería. Hoy día me acuerdo yo en la época que estudié en la universidad, con suerte teníamos un computador. Hoy día todo es programación, todo es optimización, y es algo tremendamente interesante. Entonces, el desafío es cómo nosotros hacemos que nuestros nuevos estudiantes o los estudiantes de ingeniería los traemos al presente para crear futuro. Esa es mi pregunta, mi propuesta. ¿Qué podemos hacer hoy día para generar el interés del estudiante, el interés de tener una visión, no sé, los jóvenes tienen una visión mucho más social que nosotros. Nosotros éramos un poco más individualistas, trabajábamos, dormíamos y trabajábamos, ¿no? Ellos tienen una visión un poco más social, de bienestar también, bastante mejor que la nuestra, ¿verdad? Viven más cómodamente, y eso también les genera una visión totalmente distinta. Mi conversación apunta es cómo nosotros generamos
en nuestros estudiantes el interés de tener el día de mañana ciudades tecnologizadas, humanas. ¿Ah? Pero ¿cómo lo hacemos que ellos sean hoy día actores relevantes del mañana? Gracias. Gracias, Cristian. Juan Guillermo. Gracias, Mauro. Bueno, sumarme a las palabras de todos. Creo que el desafío, como bien dice Cristian, es gigantesco, pero creo que tenemos gigantes también en desarrollo, que son nuestros estudiantes. Y desde ahí creo que el desafío hoy en día está en la formación de ellos, por ende es un desafío que nos involucra y nos hace parte tanto al mundo universitario como al mundo privado. El vínculo entre lo privado y lo universitario tiene que fortalecerse, la colaboración de cómo hacemos que entre los dos potenciemos las capacidades y las competencias del estudiante, creo que es algo donde nosotros tenemos que jugar un rol más protagonista en este vínculo, para el bienestar del desarrollo profesional de los ingenieros civiles, en todas las disciplinas. Fundamentalmente en el uso de la tecnología, creo que como en un momento lo mencionó Cristian, yo siempre he tenido la convicción de que no hay que hacer grandes cambios en los planes de estudio, hay que hacer cambios en el cómo articulamos ese plan de estudio. Porque hoy en día el celular, por ejemplo, es una extensión del estudiante, es una extensión de la persona, o sea, es parte de nuestro cuerpo. Muchos de nosotros, anecdóticamente, nos ha sucedido que se nos queda el celular en la casa y somos capaces de devolvernos independiente de donde nos encontremos. Entonces, de ahí, el paradigma del profesor cuando dice se prohíbe el uso de celular en clase, creo que ya está obsoleto. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de que este tipo de dispositivos, computador, celular, tablet, sensores, la domótica, porque ni siquiera podemos ir a grandes escalas, sino que simplemente, como lo mencionó Cristian, simplemente con la domótica podemos ver la eficiencia que hablaba Bartolomé, aplicada en un principio desde nuestros hogares, desde nuestra pieza del estudiante. Entonces creo que la forma del cómo articulamos los planes de estudio desde las universidades creo que podría ser un desafío, porque la optimización va a seguir siendo la optimización. El tema es cómo yo hoy día la optimización la trabajo con tecnología, la llevo a distintos escenarios de redes neuronales, a inteligencia artificial. Entonces creo que por ahí va el uso de que aprendamos y corrompamos estos paradigmas de que no seamos enemigos de la tecnología, que en la colaboración también tiene que haber confianza. Hay que sacar esos paradigmas de la copia, por ejemplo, para que efectivamente creer que el dispositivo y crear instrumentos de evaluación distintos, pruebas distintas a las que eran antes, cosa que hoy día el celular sea un elemento participativo con un buen uso en la sala de clase. Eso, Mauro. Gracias, Juan Guillermo. Yo a todo esto ahí en el chat a los presentes les dejé para que tomen el link. Es un trabajo que está haciendo el Instituto de Ingenieros. Juan Carlos Barro me había pedido ahí compartirlo, a mí se me había olvidado, que es una encuesta que está haciendo anualmente la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data para conocer las percepciones de la gente. Así que yo igual se las voy a mandar por mail después, pero por si quieren. A ver, solamente dos cosas. Uno, agradecer a los asistentes. Segundo, la grabación va a estar disponible en YouTube en un par de días, se las vamos a mandar. Y tercero, un minuto para nuestro director de escuela que pueda cerrar el seminario y apenas él termine de cerrar, yo voy a cortar la reunión, pues ya estamos pasados en algunos minutos del tiempo planificado, justo con agradecerle la participación. Daniel. Daniel está muteado, parece. Disculpa, tengo ahora muy mala conexión. Daniel, no se te escucha. Dado que no se te escucha, voy a hacer un pequeño cierre, agradecerles a todos. Creo que interpreto a Daniel, ya que no lo escuchamos. Director, me va a saltar aquí todo el protocolo. Voy a pasar ahí un poco por arriba porque efectivamente no se le escucha. Solamente agradecerles a todos por su participación, la buena disposición. Y obviamente este es un tema contingente que vamos a seguir en la discusión y dejarlos invitados para el miércoles 19, el próximo miércoles les vamos a mandar la invitación para la presentación de los resultados del estudio de percepción de los emprendedores y las MIPYMES sobre las plataformas de apoyo al desarrollo de sus modelos de negocio. Eso, muchas gracias a todos y todas, que estén muy pero muy bien. Muchas gracias a ti, Mauro. Gracias, Mauro. Muchas gracias a todos.
Chao, chao. Gracias, Mauro. Que estén bien.